Me gusta comprar este. Hola, bienvenidos a mi canal. Para aquellos que regresan, gracias por ser parte de esta comunidad increíble. Y si eres nuevo por aquí, prepárate para un montón de contenido inspirador, motivador y realista que te hará regresar por más. Así que te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de mis videos motivadores y realistas. Hoy nos vamos a motivar haciendo una limpieza profunda del refrigerador en 7 pasos fáciles y muy específicos. Y no solo se trata de organizar alimentos, sino de encontrar esa chispa de motivación que a todos nos hace falta de vez en cuando. Así que te invito a que te prepares un café, un té y te sientes a mirar este video. O tal vez estás lavando los platos, o tal vez tienes un momento para sentarte y descansar. Así que pongámonos listos, porque después de ver la transformación de mi refrigerador, seguro querrás hacer lo mismo. Así como ya lo he dicho, menos palabras, más acción. Y les recomiendo que si van a hacer esta limpieza profunda, hagan cuando la refrigeradora está básicamente vacía, cuando es ese tiempo del mes que ya casi no tienen nada. Así se les va a facilitar la limpieza y la organización. Y definitivamente mi refrigerador sí necesitaba esta limpieza profunda, pero urgente. Tengo aquí, como ven, las repisas llenas de miel de pancakes. Tengo regados jugos de quién sabe qué. Y en realidad, a simple vista, la refrigeradora no se veía tan mal, pero ahora que ya saqué todo, veo la cruda realidad. Y bueno, ahora vamos a limpiar, así que no hay problema. Inclusive hay yogures regados en las repisas y esas son las pequeñas sorpresas que les había mencionado. Paso número 2, desarmar bandejas y estantes. Este paso es muy importante porque de acuerdo a cuánto tú conozcas a tu refrigerador o no, se te va a complicar. Así que te recomiendo que si tu refrigerador es un poquito más estructurado que el mío, le tomes una foto antes de desarmar los estantes. Otra razón por la que es importante tener tiempo y paciencia para sacar los estantes es porque las partes de reemplazo son muy caras. Así que te recomiendo que tomes tu tiempo, no te aceleres. Y mira, aquí tengo todo lo que saqué hoy. Muy importante también antes de empezar este proyecto, asegúrate que tengas espacio para poner los estantes, para poner la comida que estás sacando del refrigerador, porque vas a necesitar mucho espacio. Y ahora con la ayuda de mi Down Power Wash voy a pretratar estas superficies que están con miel, con suciedad, y les voy a dejar por unos cuantos minutos para que se me haga un poco más fácil el labor de sacar la suciedad. Ustedes pueden usar cualquier jabón, pero de verdad que les recomiendo este porque es súper fácil para ponerle en las superficies, así como ven aquí, y hace mucha espuma, lo cual facilita mucho el lavado de las partes de la refrigeradora.
Ahora sí, con la ayuda de nuestra brocha o con la ayuda de una esponja, vamos a enjabonar y a sacar toda la suciedad de estos estantes, de estas bandejas que sí que estaban con una gran necesidad de lavado. De igual manera lavamos esos vidrios con mucho cuidado, sobre todo cuando estamos sin guantes. Y les espero al final del video con una receta de caldo de pata. Es mi primera vez haciendo esta deliciosa sopa, este delicioso caldo que en realidad no es tan difícil como parece. Es muy rico y los beneficios que tiene son increíbles. No solamente es alta en colágeno, pero tiene vitaminas, minerales y la facilidad de hacerla, la verdad que si no la han hecho antes se van a sorprender. Y si ya la han hecho, espero que se motiven para que la hagan hoy o la hagan mañana o esta semana para su familia, porque en realidad que es una delicia ecuatoriana. O bueno, díganme ustedes si es que también la hacen en sus países, porque veo que tengo varias personas de México, Perú, España. Cuéntenme si tal vez tienen ustedes algún tipo de caldo o de sopa que hacen con la pata de res. En Ecuador hacemos nuestro caldo de patas, que usamos unos ingredientes riquísimos que se complementan perfectos. Y sobre todo en esta época de frío, acá en New York, que está empezando ya los fríos, una sopita de caldo de pata le queda bien a cualquiera. Bueno, y continuamos con la limpieza. Y ahora el paso número 4, vamos a hacer la limpieza de los interiores. Para esto vamos a tener lista una mezcla de 3 vasos de agua, un vaso de vinagre y un chorrito de jabón. Esta mezcla la vamos a tener lista para una vez que terminemos de lavar ya el interior de nuestra refrigeradora, pasemos y desinfectemos el interior de la refrigeradora. Ahora vamos a usar la solución de vinagre que acabamos de preparar con un trapo limpio, un mantel, una toalla limpia y vamos a limpiar todo una vez más, ya que el vinagre ayuda a matar bacterias, desinfecta y me aseguro que no quede nada de jabón en la refrigeradora. Esta parte sí que fue súper dura. Tuve que sacar este vidrio que estaba lleno de mugre acá y no le podía sacar porque toda la mugre estaba por dentro del vidrio. Así que le rompí la pata de acá y la pata de acá. Y así pude sacarle el vidrio y limpiar toda la suciedad que estaba por dentro. Lo que no le puedo quitar es esto porque este es el filtro de agua y al sacarle me da miedo que se me va a desconectar todo. Pero estoy muy contenta con el trabajo de hoy. Esta refrigeradora estaba en seria necesidad de limpieza. Y después de tanto limpiar, miren, así quedó el interior de la nevera, brillante, limpio, sin un pedacito de comida.
y me tomo un minutito para apreciar esta belleza, este blanco brillante y seguimos. Ahora vamos a secar, le dejamos que se seque al aire, pero sigue mojado y ya es tiempo de ir a ver a los niños, de traerles a que almuercen, así que hay que acelerar este proceso. Voy a usar esta toalla y a secar. Y poco a poco va quedando todo limpio, organizado. Esta limpieza profunda no es algo que se haga cada mes. Yo diría tal vez cada 4 meses, dependiendo cuánto uso le den a la refrigeradora. Mi refrigeradora es un área bici, un área de alto tráfico, diremos así. Mi chiquitina de 3 años abre y cierra esa refri todo el tiempo. Mi niño de 11, mi niño de 15, mi esposo. Y como les había dicho en otros videos, para mí es muy importante que mi hija sea independiente. Yo sé que los primeros años esto significa más desastre, más desorden, y son cosas que pasan porque esa es la vida, así es tener hijos. Entonces yo sé que algún día mis hijos crecerán, se irán de la casa y tendré todo reluciente. Entonces todos estos años de niñez las disfruto y aprecio todo lo que mis hijos están haciendo. Es bueno también parar un momentito, agradecer por lo que tenemos, como se dice, esos deditos en la puerta de la refrigeradora, esos deditos en el vidrio, que son cosas que no van a ser para siempre. Y ahora sí ponemos todo de regreso en su lugar, y es ahora cuando van a usar esa foto que tomaron al inicio, ya sea para guiarse cómo van los estantes o para regresar a la estructura que tenían antes. Tal vez les gustaban los estantes más arriba, más abajo. Entonces ahora es cuando les beneficia esa foto que tomaron al inicio. Y ahora lo que vamos a hacer es que voy a chequear la fecha de expiración de todas estas cosas y voy a limpiar botella por botella con la solución de agua con vinagre. Y vamos a ver una por una si es que todavía tienen la fecha de expiración. Mayo 2023. So, cualquier cosa que ya esté expirada, a la basura. Ya, mami, esto ya limpié. Como paso 6, vamos a llenar el lavaplatos con agua. Vamos a poner un poco de bicarbonato de sodio y un chorrito de vinagre. Y ahí vamos a poner todas las frutas y verduras para que se limpien, se laven, se desinfecten, quitar todas las bacterias. No saben la suciedad que hay en nuestras frutas y verduras, así que si les ponemos sucias en la refrigeradora, corremos el riesgo de que esas bacterias pasen a otras comidas, y sobre todo cuando se tienen niños.
también aquí les muestro lo importante que es sacar las naranjas, mandarinas, bueno, en sí, todas las frutas cuando compramos, porque van a ver la sorpresa que me encontré con las mandarinas. Y miren esta mandarina podrida que si no hubiese sido que saqué todo de la bolsa, no me hubiese dado cuenta y seguramente hubiese podrido más. Así que es un buen hábito sacar las frutas, lavarlas, inspeccionarlas antes de meterlas a la refri. Y no sé si se deba a ser mamá, a ser mujer, a ser señora, pero qué alegría y qué felicidad me da ver toda esta diferencia de colores, de frutas, de verduras en mi mesa. Son esas cosas pequeñitas que simplemente me llenan de felicidad. Y seguimos con la organización de la refrigeradora. Encontré ese organizador de bebidas que de verdad que me encantó y soluciona uno de los problemas de mi nevera, que son las bebidas que toman mucho espacio y que generalmente se desorganizan y me crean un caos en la refrigeradora. Y ahora sí, vamos a ver cómo quedó el proyecto de hoy. Estoy súper contenta cómo quedó todo, cómo todo encajó perfectamente y todavía me queda espacio para una que otra cosa más que tengamos que añadir. Y estoy súper contenta de verdad. Y así concluimos otro video de limpieza, enfocándonos en lo que queremos para nosotros, para nuestra casa, para nuestra familia. Espero que les haya gustado, les haya motivado y que si ustedes también tienen algún proyecto en mente que lo están dejando para después o algún propósito que están pensando para fin de año, tomen las riendas de ese proyecto ahora, no esperen a diciembre, no esperen a que empiece enero, empiecen ahora y así en enero nos va a encontrar metas ya cumplidas. Así que empecemos ahora. Les tengo otros proyectos muy interesantes, otras limpiezas que también les van a motivar mucho y les agradezco por regresar a mi canal, a los que ya estaban aquí y a las personas nuevas que están ahora en mi canal, que por favor se suscriban. No se olviden de darme un like y gracias por acompañarme hoy en otra limpieza. Nos vemos hasta pronto. Chao. Y gracias por quedarte al final de mi video. Aquí te dejo el bonus de hoy, que es esta receta de caldo de pata deliciosa, fácil, no rápida, pero sí deliciosa. Bueno, lo que usamos hoy es mote, trigo, garbanzos, obviamente la pata de res y condimentos que les voy a dejar todo en la descripción de abajo. Lo importante de esta receta es empezar desde el día anterior. Dejamos la bolsa de mote en remojo, al igual que la bolsa de trigo. Y estamos usando 5 libras de pata que voy a poner en la olla de presión. En este caso es opcional si usan la olla de presión o una olla regular. Al mismo tiempo que cocinamos la pata, cocinamos el mote, que toman el mismo tiempo de cocción, de 2 a 3 horas. Todo depende de su olla de presión o si están usando una olla regular. Añadimos cilantro, cebollín y ajo y después de 2 horas
está listo nuestro caldo, está listo nuestro mote y ahora ponemos todos los ingredientes ya preparados en una sola cocción. Pero antes de eso preparamos un delicioso refrito que es lo que le va a dar el toque de sabor a nuestra sopa. Y ahora lo que vamos a hacer es el sofrito, es el refrito. Para el refrito voy a usar una cucharada de manteca de res, un chorrito de achiote, una cebolla blanca cortada, 6 ajos cortados y todo eso vamos a sofreír. Después de 1 a 2 minutos vamos a añadir las especias. En este caso estamos usando sal, pimienta, orégano, comino y opcional pueden añadir leche, maní y también pueden añadir papas, pero esto ya es opcional. Yo no añadí nada de esto en mi sopa y me salió deliciosa. Ahora ponemos todos los ingredientes juntos, el mote, y esta es la primera vez que vamos a usar el trigo. No se olviden que antes de poner el trigo lo tenemos que enjaguar. Y ponemos ahora los garbanzos, que en este caso son garbanzos de lata, pero si hubiesen sido garbanzos secos tenían que cocinar desde un inicio con la pata y el mote. Y entramos en la recta final donde añadimos el caldo de pata, las patas, rectificamos sabores, cubrimos por 30 minutos y nuestra sopa está lista para disfrutar. Servimos con un poquito de cilantro picado y en este caso no les tengo la foto final porque en cuanto estuvo mi caldo, eso fue una devoración total. Y gracias por estar en mi canal, nos vemos pronto.